Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les hablamos desde otra cápsula Infármate en la que nos ponemos a discutir las historias COVID de diferentes personas alrededor del mundo. Y pues esta vez nos tocó un invitado para contextualizar más un poco la parte de Latinoamérica. Y pues primero que nada, este proyecto se fundamenta en esta idea que estamos a un clic de distancia entre personas de todo el mundo que, como nosotros, viven el mismo problema actual, pero con diferentes escenarios, y estas son sus historias. Ale, ¿podrías introducirlo, por favor? Sí, claro. Bueno, hoy nuestro invitado va a ser Gabriel Moya. Él es un estudiante de la UDAE en la doble licenciatura de Diseño Gráfico y Diseño Multimedia. Entonces, Rox, no sé si quieres iniciar con la primera pregunta, por favor. Sí. Bueno, primero quisiéramos saber qué habías escuchado del coronavirus antes de que llegara a Argentina o incluso a Latinoamérica. Bueno, antes que nada, hola a todos. Un gusto estar acá y bueno, espero responder lo más acertado a todas sus preguntas y establecer una buena charla con ustedes. Bueno, les comento, yo cuando me enteré del coronavirus estaba en México, no sé si lo recordará Ale, estaba de visita por vacaciones y en sí solo se sabía que era un virus, andaba rondando la información y era como que del todo no se podía establecer algo seguro, no había restricciones. Y recuerdo que no hubo ningún problema para volver a Argentina. Directamente me subí a un avión y volví como si no pasara nada. Ya cuando llegué a Argentina, se empezó a hablar mucho más de esta pandemia, hubieron muchas más restricciones. No se escuchaba en sí mucho. ¿Y qué fue lo que más te impactó una vez que ya llegó? Lo que más me impactó creo que fue saber que se avecinaba algo grande y que era algo que necesitaba medidas de una palabra que no se usaba mucho llamada cuarentena. Escuchar que iba a haber una cuarentena era como algo sacado de película que nadie se imaginaba que podía pasar y menos en estas épocas. Bueno, oye, ¿y sabes, por ejemplo, cuál fue el protocolo de atención a las personas que se llegaron a contagiar? Por ejemplo, ¿tenían que ir al hospital de inmediato o les hacían consultas en su casa o cómo estuvo más o menos eso? Sí, mira, cuando se lanzó esto el protocolo en Argentina, inicialmente sí se tenían que presentar a los hospitales, ya sea públicos como privados, para recibir atención inmediata y bueno, poder descartar si tenían el virus o no. Y Bueno, ¿ibas a hablarse? sí, justo ahorita, en este lapso en el que estás, eh, pues sí, ¿no? Aquí en México regresas a Argentina sin problemas, no pasa nada, pero dentro de ya Argentina, ¿crees que han habido diferentes como dificultades para que la gente, no sé, no cumpliera la cuarentena o hiciera diferentes actitudes como riesgosas, como viajar, como, no sé, salir a la calle, antros, bares, todo eso? Sí, acá en Argentina la curva de contagios tardó un poco más en llegar que en México, Sí. porque se tomó una medida restrictiva desde el inicio, una cuarentena que fue obligatoria, el aislamiento era obligatorio y multado en caso contrario. No se permitían reuniones de más de 5 personas, que luego pasaron a ser reuniones de más de 3 personas. No se permitía estar en lugares públicos. Con el tiempo se fue flexibilizando, pero supongo que en estos momentos, recién hace unos meses, fue cuando la gente empezó a perder un poco de conciencia, supongo que por el cansancio, Okay. porque realmente fue bastante restrictivo los primeros meses. No dejaban salir y multaban mucho a la gente, se la llevaban a la comisaría o respectivamente a los hospitales para hacer los chequeos correspondientes. Y en ese caso, por ejemplo, yo vivo en un edificio y estoy escuchando a mi vecino que tiene una fiesta
yo podía reportarlo Sí, y de claro. cuánto iban las multas o qué. Y las multas empezaban desde 3.500 hasta 10.500, que era lo que anunciaban en la televisión y que imponían como esta especie de miedo para que la gente no hiciera juntadas ni para que estuviese en lugares públicos. Ahora sí, Hablando de esto, bueno, yo leí una noticia que en Argentina el transporte público estaba limitado únicamente para personas que hacían tareas esenciales. Sí, sí, Incluso para utilizar un auto propio necesitabas alguna autorización para circular. Y de no tenerla te podían quitar hasta el carnet de conducir. ¿Qué tan sí, cierto es es esto? correcto. Y, por ejemplo, ¿cómo es que realizaban el ir al supermercado? Lo que se hacía fue que se lanzó una aplicación que, si no me recuerdo, se llama Cuidar, que te proporcionaba un código QR con un límite de tiempo en el que podías hacer tu tarea indispensable de día a día. Una vez que se activaba el código QR, se establecía como un contador en donde si te volvían a frenar un patrullero o un policía y el contador estaba, o sea, con el tiempo agotado, se procedía con lo correspondiente. Todo estaba como limitado por esa aplicación en donde se tenía la información de cuánto tiempo permaneciste afuera, tu nombre, tus documentos, todo lo correspondiente a tu identidad, y eso determinaba si cumplías ciertos requisitos para poder desempeñar tu actividad. Y desde el punto de vista de alguien que no está en el área de la salud, ¿qué has aprendido sobre el virus y sobre la pandemia? Creo que lo más importante desde no estar en el punto de vista de la salud fue un poco aprender esta empatía que se tiene hacia el personal de salud y ser un poco como responsable con toda la situación que está pasando, porque me tocó vivirlo a través de amigos que tuvieron que verse en esa situación y la verdad es que no es nada prometedor, nada lindo. Y es un poco empatizar con el personal de salud, que la verdad está haciendo un esfuerzo bastante grande. Una pregunta en cuanto a tus estudios. Nos comentaron que sigues en la universidad. Sí. ¿Tus clases las estás tomando en línea? ¿Las están haciendo presencial? ¿Están haciendo un modo dual? ¿Cómo está funcionando todo eso? Las estamos haciendo en línea a través de Microsoft Teams. El cronograma de los estudiantes se permaneció igual básicamente, solo que todas las clases se mudaron a esta plataforma en donde se siguen manteniendo las tareas, los trabajos y proyectos, pero bueno, todo en su versión digital. Toda entrega que antes tal vez yo necesitaba imprimir, ahora la tengo que enviar en un PDF, por ejemplo. ¿Y crees ese modelo, qué tanto te limita a partir de tu carrera? No sé, de multimedia igual y no Sí, tanto, pero ese contacto, me imagino, esa crítica, claro. ¿qué tanto? Sí, por lo general mis clases eran de colgar todos los trabajos en las paredes y que los profesores puedan interactuar un poco, darte como una corrección más mano a mano. Y eso tal vez se pierde un poco en lo virtual, porque no se encuentra como ese tacto, esa cercanía con el profesor. A veces los archivos no se cargan bien, a veces no se envían, y no se puede ver en la finalidad del trabajo para algo que se suele imprimir muchísimo, se suele mostrar el resultado ya del objeto en sí, como el diseño gráfico. Oye, y una pregunta, Ujú. de cómo fue progresando la pandemia, ¿cuánto tiempo duró y cómo fue que fue progresando las restricciones? ¿Qué es lo que se iba diciendo a medida que empeoraban los casos? Cuéntanos, ¿cómo fue que eh, fue subiendo de nivel la cuarentena y las restricciones? Mira, la cuarentena empezó, si no me recuerdo, el 20 de marzo, un poquito después de que yo llegué de México, fue en febrero, y hasta el momento la cuarentena obligatoria sigue, la fueron extendiendo cada 15 días, con nuevas restricciones, a veces con menos restricciones cuando bajaba la curva de contagios. Ahora me parece que la volvieron a extender 15 días más, pero técnicamente todo lo planteado por
por la ciudad de Buenos Aires y por las distintas provincias de Argentina sigue igual. No, oye, yo Restricciones tengo como... una duda. Ay, Sí, perdón, sí, ya te interrumpí. no hay problema. O sea que ahorita actualmente la cuarentena y las multas sigue en vigencia, o sea, actualmente te siguen multando si te ven fuera, Sí, te o ya siguen no es como tan multando. obligatorio. Se pudieron habilitar bastantes comercios porque eso fue uno de los problemas que ocurrieron mayormente en Buenos Aires y en las provincias que no tienen tanto flujo de personas que se basan en el turismo. Y empezaron a habilitar los comercios con las medidas necesarias, de cierta cantidad límite, por ejemplo, los bares, los cafés, que dependían de clientes de su día a día, se empezaron a habilitar de a poco, pero con restricciones. ¿Y qué es lo que más extrañas de la era pre-COVID? Creo que lo que más extraño es poder moverme por la ciudad. Ahora en sí yo no estoy en la ciudad, es una cosa que no comenté, pero donde yo estaba viviendo en Buenos Aires, hubo un gran problema en donde nadie se podía mover, no se podía desempeñar ninguna actividad en esa época, y a mí se me vencía el contrato de donde estaba viviendo, por lo que no pude preparar la logística de la mudanza y me tuve que venir a lo que sería otra provincia, que es como otro estado de Argentina, que se llama Salta, que es donde están viviendo mis papás. Por lo que la misma pandemia y la misma cuarentena me impedía hacer la mudanza y todo eso. Y lo que más extraño en sí es ese movimiento, porque yo me solía juntar con amigos y cosas así, tal vez las cosas no nos quedaban tan cerca y eso era un poco lo interesante, poder moverse por la ciudad. Y justo ya nos vamos acercando un poco al final, pero no sé si has escuchado noticias. Sí, ¿no? Te mantienes un poco informado de la situación de México, en especial que comentaste a partir de pues sí, ¿no? Los especialistas en salud, las personas que están arriesgando su vida literalmente. ¿Han habido casos de que no acepten personas en hospitales? ¿Han habido este tipo de circunstancias? Ha pasado mayormente en estados más pequeños, que acá en Argentina se les dice provincias, porque en sí no esperaban que la curva de contagios se disparase tanto en tan poco tiempo y no estaban del todo preparados para eso. Y se han dado casos públicos en donde han tenido que decidir entre personas viables para el tratamiento y personas no viables, dependiendo por la edad, dependiendo por el estado de salud. Tristemente pasó eso. Y por ejemplo, ¿qué será? No, es que se me fue la pregunta, ahora sí que. Oye, No hay ¿y problema. qué también ha adoptado la población, las medidas o qué es lo que se suele decir entre personas acerca de estar tanto tiempo con estas restricciones o de las multas? ¿La población lo acepta o están algo más distantes? Mira, al inicio se aceptaba mucho, pero yo supongo porque están imponiendo como una cultura muy grande del miedo en la gente. Se habló mucho sobre el coronavirus, se habló mucho sobre lo que ocasionaba esto. Así que con el tiempo siento que la gente fue prestándole menos atención cuando se dio cuenta que simplemente podía salir y ya, sin pensar en lo que venía después, o sea, las consecuencias. Y pues sí, no, este es un como resultado de pues el aislamiento y todo eso, pero a diferencia de las personas en México, de nosotros mexicanos, ¿crees que es más fácil para una persona argentina acatar las reglas que alguien que dice, ay, el cubrebocas no sirve, me voy a ir al mercado y listo? Yo creo que depende un poco de la información que el gobierno, la Cámara de Salud, no recuerdo muy bien cómo se le decía en México, pero el sistema de salud en sí, creo que depende un poco
de cómo se informa a la población para que la gente pueda establecer bien las medidas. Yo creo que a la Argentina estar un poco más separados de los lugares que fueron epicentros de contagios, pudo recibir más información y prepararse un poquito más tal vez que otros países, en base a tener más tiempo, no en base a tener más preparación, un mejor sistema de salud, sino en el tener más tiempo, en el poder prever con más tiempo. Llega, no sé, llega a ser un poco interesante porque previo a esta cápsula, ahí estábamos buscando noticias sobre Argentina, noticias porque aquí en México no suena mucho, y hasta eso se me hace como imprudente el hecho de que no contextualizamos el ambiente de Latinoamérica tanto. Somos vecinos de Estados Unidos y Estados Unidos es nuestro pan de cada día, pero sí, perdemos esa parte de donde hasta como continente nos vale un poco y decimos cada quien por su cuenta. Y sí, no, Rox, estamos igual un pasito adelante de contagios, una cosa así, o de Argentina, o cómo era el dato, Rox. Era yo, es que había encontrado de que en el top de países estaba México y seguidito estaba Argentina, pero creo que de que México tenía como 738,000 y Argentina como 737,000, muy seguidos. Pero la diferencia en muertes era gigantesca. México tenía arriba de 70,000 y Argentina creo que 16,000, nada más algo así. Entonces sí andamos platicando eso de que, o sea, aunque estamos todos en Latinoamérica, sí se ven como muchas las diferencias en cifras o en medidas. Tan solo aquí, bueno, al menos donde yo vivo y creo que en ninguna parte multaron. No sé si en alguna parte de México habrán multado si te veían saliendo. Creo que más que nada era el banderazo, ¿no? De acá mi vecino está haciendo unos 15 años, no pueden venir a pararlo. Así dices, bueno, ok. Y llegaban a parar la fiesta, ¿no? Pero en sí era eso. Y pues creo que para finalizar, Gabriel, Sí. ¿qué les dirías a esas personas que pues no creen, carecen de la empatía con los especialistas en salud, a todas las personas que pues salen porque necesitan salir pero no deberían, que un mensaje final que abarque todo eso? Yo creo que una buena conclusión a esto es, como lo mencionabas antes, el hecho de ponerse en el lugar de la otra persona, y más de una persona que está insertada en el sistema de salud y puede ver día a día lo que es esta realidad que estamos viviendo. Entiendo perfectamente que existen comercios, existen trabajadores, existen familias que alimentar, y se puede seguir haciendo esas cosas a medida que se respete el protocolo, porque tampoco implica que el mundo se va a detener por esta pandemia. De una u otra manera, las familias, las personas necesitan seguir comiendo, necesitan recibir sus sueldos, pagar sus rentas, y me parece que en medida de lo posible, si es que pueden seguir haciendo lo suyo, manteniendo el protocolo, sería lo más óptimo para el sistema de salud y para que no colapse. Ahora sí que antes de despedirte, Gabriel, solo un anuncio, un pequeño anuncio en el que pues chequen nuestro buzón de dudas sobre medicamentos Infármate, en el cual nosotros les podemos resolver cualquier duda relacionada a su medicamento y o dispositivo médico que esté usando. Y para finalizar, muchas gracias, Gabriel, por darnos un poquito de tu tiempo y contarnos un poquito de lo que está sucediendo en Argentina. No hay de qué, no hay de qué. Chicos, despídense. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, un Gracias. saludo. Bye.